El olor a diésel y a café recién colado era el perfume con el que mi alma se despertaba cada madrugada. No era un olor a trabajo, no para mí. Era el aroma de la libertad, de la promesa de un nuevo horizonte más allá del parabrisas de mi fiel compañero, el Conquistador. Así le llamaba a mi Kenworth, Volvo 900, un monstruo de acero y cromo que había sido mi hogar, mi oficina y mi confidente por más de 30 años. Desde las planicies ardientes de Sonora hasta las selvas húmedas de Chiapas, sus 18 ruedas habían devorado más kilómetros de los que mi memoria podía contar. A mis 62 años, la carretera era más que mi sustento, era el lienzo donde había pintado mi vida, con sus líneas continuas de paciencia y sus curvas inesperadas de adversidad. Mi nombre es Javier Ríos, y soy trailero, o como nos decimos con orgullo en el gremio, soy un hombre camión. Aquella mañana de martes empezó como cualquier otra en la central de carga de Monterrey. El sol regiomontano apenas despuntaba, tiñendo el cerro de la Silla con tonos naranjas y morados, un espectáculo que, por más veces que lo viera, nunca dejaba de conmoverme. Ya había realizado mi ritual de siempre, una inspección minuciosa de El Conquistador, desde la presión de cada llanta hasta el último foco del remolque. Revisé los niveles de aceite, el agua, los frenos. Le hablé al motor. Le di sus buenos días como se le habla a un viejo amigo, a un socio que nunca te ha fallado. La gente de ciudad se ríe de estas cosas, pero en la soledad del asfalto, tu máquina tiene alma, y hay que saber respetarla. Mientras ajustaba los espejos, mi teléfono sonó. Era un número de la oficina, del jefe de logística, don Armando, un hombre de pocas palabras pero de un respeto intachable. «Javier, ¿ya estás en la base?», preguntó su voz rasposa al otro lado de la línea. «Desde que cantó el primer gallo, mi jefe. El Conquistador y yo estamos listos para lo que venga», respondí mientras le daba un sorbo a mi café, amargo y espeso como a mí me gusta. «Tengo algo para ti. Es una carga especial. Crítica, diría yo. No es el viaje más largo que has hecho, pero sí podría ser el más importante. La palabra crítica en nuestro negocio tiene un peso diferente. No significa frágil, significa vital. Significa que no hay margen para el error, que la demora no es una opción. Sentí esa chispa, esa mezcla de nerviosismo y orgullo que te recorre cuando te confían algo grande. Usted dirá, don Armando, ¿a dónde vamos y qué llevamos? El destino es el Hospital Regional de la Sierra, en las afueras de un pueblo llamado Luz de Esperanza, allá metido en las montañas de Oaxaca. La carga son 7 incubadoras neonatales de última generación, equipo médico especializado. Me quedé en silencio por un segundo. Incubadoras, cunas de cristal y tecnología diseñadas para abrazar la vida cuando es más frágil. De todas las cosas que había transportado en mi vida, toneladas de acero, alimentos, refacciones, ganado, nunca había llevado algo que tuviera un propósito tan directo, tan puro. Sentí un nudo en la garganta y la imagen de mi nieto, Mateo, que se nos fue hace 10 años antes de poder siquiera llenar sus pequeños pulmones con el aire del mundo, me golpeó como una ráfaga de viento helado. Elena, mi vieja, y yo nunca nos recuperamos del todo de ese golpe. Aprendimos a vivir con la cicatriz, pero a veces, en el silencio de la noche, el dolor regresaba, sordo y punzante. «Javier, ¿sigues ahí?». La voz de don Armando me sacó de mis pensamientos. «Aquí sigo, jefe». Fuerte y claro. «Entendido. ¿Cuándo salgo?». «En cuanto el contenedor esté sellado. Lo están cargando ahora mismo en la bodega 7. El papeleo ya está en tu tableta. La ruta es la de siempre hasta Oaxaca capital, pero de ahí en adelante, el camino se complica. Es pura sierra, curvas cerradas y barrancos. Por eso te elegí a ti. Sé que eres el único que puede llevar esta carga con el cuidado y la velocidad que se necesita». Me llamaron directamente del hospital. «Parece que tuvieron una falla eléctrica grave y su equipo viejo se dañó. Tienen a varios recién nacidos en estado delicado. El tiempo es oro, Javier. Literalmente. No se preocupe, don Armando. Trataré esta carga como si llevara a mi propia sangre. Llegará a su destino, se lo garantizo». Colgué el teléfono y me quedé mirando el horizonte. Esto ya no era una chamba más. Se había vuelto algo personal. Era una oportunidad, quizás, de cerrar una herida que llevaba una década abierta en mi corazón. Era una misión de redención en la que el Conquistador y yo teníamos que ser los mensajeros de la esperanza. Me dirigí a la bodega 7, mi paso más firme que nunca.
Los muchachos de la cuadrilla, jóvenes y llenos de vida, manejaban las cajas con un cuidado extremo, como si supieran la santidad de su contenido. Cada caja, con sus etiquetas de frágil y equipo médico vital, era una promesa. Una promesa de un primer llanto, de una primera sonrisa, de una vida que tendría la oportunidad que mi Mateo no tuvo. Mientras sellaban el remolque, con ese golpe metálico y definitivo que marca el inicio del viaje, llamé a mi Elena. Siempre lo hacía antes de salir a carretera. Era nuestra regla de oro. «Viejo, ¿ya te vas?», respondió su voz, siempre cargada de un cariño que el tiempo no había hecho más que añejar como un buen tequila. «Ya casi, mi amor. Me cayó un viaje especial. Voy para la Sierra de Oaxaca». «¿Tan lejos? ¿Y qué llevas ahora, corazones o algo así?», bromeó, como siempre lo hacía. Esta vez, su broma dio en el clavo. «Casi, vieja. Llevo unas cunitas de cristal para bebés que nacieron antes de tiempo. Unas incubadoras para un hospital que las necesita con urgencia». Hubo un silencio al otro lado. Elena entendió. Ella siempre entendía. «Ay, mi Javier. Vete con mucho cuidado, por favor. Rézale a la Virgencita de Guadalupe antes de arrancar. Pídele que te cuide a ti y a esos angelitos que dependen de tu viaje». «Lo haré, Elena. No te preocupes. Le voy a meter toda el alma a este viaje. Te llamo en cuanto pueda. Te quiero, viejo loco. No corras de más. Y yo a ti, mi reina. Eres mi faro». Colgué y me persigné. Miré el remolque, ahora una caja blanca y anónima, pero para mí era un santuario rodante. Subí a la cabina del Conquistador. El asiento de cuero gastado se amoldó a mi cuerpo como un abrazo. El tablero, con sus decenas de relojes y luces, parecía un altar tecnológico. Puse la llave y giré. El motor Cummins rugió, un monstruo de casi 600 caballos de fuerza despertando de su letargo. El sonido era música para mis oídos. Puse mi estación de radio favorita, una de música norteña clásica, y metí la primera velocidad. El Conquistador se movió suavemente, con la delicadeza de un gigante consciente de su poder. Al salir de la base, vi a don Armando de pie junto a su camioneta. No dijo nada, solo levantó el pulgar y asintió con la cabeza. Era todo el reconocimiento que necesitaba. La aventura había comenzado. La carretera me llamaba, y en el fondo del remolque, llevaba 7 pequeñas cápsulas de esperanza. Y en mi corazón, llevaba el recuerdo de Mateo, cuyo espíritu, estaba seguro, me guiaría en cada kilómetro de este sagrado recorrido. La misión no era solo entregar una carga, era entregar una oportunidad, una que la vida me había negado a mí, pero que ahora, con la ayuda de Dios y de mi fiel camión, podía ofrecer a otras familias. El sol de la mañana se alzaba con la promesa de un día largo y caluroso. Dejé atrás el bullicio industrial de Monterrey, incorporándome a la autopista 57, esa vena de asfalto que es la columna vertebral de México. Los primeros kilómetros siempre son una especie de meditación. La cabina se llena con la vibración constante del motor, un mantra mecánico que te aísla del mundo exterior y te obliga a concentrarte en el aquí y el ahora. El volante en mis manos, el camino desplegándose frente a mí. A mi derecha, el desierto de Coahuila y Zacatecas empezaba a mostrar su rostro. Una tierra vasta y austera, salpicada de cactáceas que se erguían como centinelas silenciosos. El paisaje tiene su propio lenguaje, y después de tantos años, yo había aprendido a escucharlo. Habla de resistencia, de paciencia, de una belleza cruda que no necesita adornos. Encendí la radio de Banda Civil, el famoso CB. Qué onda, colegas del camino? Habla el Gavilán del Norte en la frecuencia. Alguien que copie por el corredor de la 57, tramo Saltillo-Matehuala. Mi voz resonó en el éter, usando mi antiguo apodo de trailero. Casi al instante, una voz familiar, con un acento inconfundible de la comarca lagunera, respondió. «¿Qué húbole, mi Gavilán?», fuerte y claro, como pleito de comadres. «Aquí tu compadre, el fantasma de la laguna. ¿Qué te trae por estos rumbos tan temprano?». Era Beto, un viejo amigo del camino. No nos veíamos en persona en años, pero nuestras voces se encontraban a menudo en la soledad de la carretera. Era parte de la hermandad. «Mi fantasma, qué gusto escucharte, pues aquí, con una chambita que me mandaron hasta la cocina del diablo. Voy para Oaxaca, compadre, con una carga delicada». «¡Oaxaca! Te espera un buen tramo, mi Gavilán. ¿Y eso de delicada? ¿Llevas copas de cristal o el corazón de alguna dama?», bromeó Beto. «Algo más frágil, mi compadre.
Llevo equipo para unos bebitos en un hospital, unas incubadoras. La cosa es de vida o muerte. La frecuencia quedó en silencio por un momento. El tono de Beto cambió. Neta, Gavilán, aguas entonces, mi hermano. Con esa carga no se juega. El camino está tranquilo por ahora, pero en las noticias andan diciendo que viene un frente frío cabrón del norte, que no te vaya a agarrar en la sierra. ¿Cómo andas de tiempo? Apretado, mi fantasma. Apretado como tornillo nuevo. No puedo pararme ni a echar un taco con calma. Entendido, mi hermano. Pues que la Virgen te acompañe. Cualquier cosa, echa un grito por la radio. Estaré a la escucha unas horas más antes de desviarme a San Luis. Te voy cantando los retenes y si hay algún desmadre más adelante. Cambio y fuera. Gracias, mi fantasma. Se agradece el apoyo. 10-4 y buenas rutas. Cambio y fuera. La conversación con Beto me dejó pensativo. Un frente frío. En esta época del año era inusual, pero el clima, como la vida, es impredecible. Miré el cielo. Aún estaba despejado, un azul profundo y sin nubes. Pero la advertencia de Beto se quedó clavada en mi mente. La planificación, me decía siempre mi padre, es la mitad de la victoria. La otra mitad es la capacidad de improvisar cuando los planes se van al carajo. Y en la carretera, los planes se van al carajo con una frecuencia alarmante. Mientras devoraba kilómetros, mi mente se deslizó hacia el pasado, como solía hacer en estos largos trayectos. Me vi a mí mismo, mucho más joven, enseñándole a mi hijo, Ricardo, a manejar una vieja camioneta Ford en el rancho de mi suegro. Ricardo, el padre de Mateo. Lo vi sonreír, con esa misma sonrisa que luego heredaría su propio hijo, en las pocas fotografías que teníamos de él. Recordé el día que Ricardo y su esposa, Sofía, nos dieron la noticia. Elena y yo íbamos a ser abuelos. La alegría que nos inundó fue inmensa, un sol en medio de nuestras vidas. Compramos ropita, una cuna de madera que yo mismo lijé y barnicé con un esmero casi religioso. Hablábamos por horas imaginando cómo sería, a quién se parecería. Pero la vida, a veces, tiene guiones crueles. Mateo nació a los 6 meses de gestación, un guerrero diminuto luchando por cada bocanada de aire en un hospital de la ciudad. Lo vimos a través del cristal de una incubadora, una máquina vieja y ruidosa que parecía más una reliquia que un salvavidas. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero una infección hospitalaria, agravada por la fragilidad de su pequeño cuerpo, se lo llevó en menos de una semana. Nunca lo pudimos cargar. Nunca sentimos el calor de su piel contra la nuestra. Solo nos quedó el frío del cristal y un vacío que nada ni nadie podría llenar jamás. Ricardo y Sofía se mudaron al norte, a Estados Unidos, poco después. Decían que necesitaban un cambio de aires, pero yo sabía que huían de los recuerdos, del cuarto del bebé que nunca se ocupó, de la cuna de madera que se quedó como un monumento silencioso al dolor. Desde entonces, nuestra relación se volvió más distante, mediada por pantallas y llamadas telefónicas, que siempre tenían un dejo de tristeza no resuelta. El dolor había construido muros invisibles entre nosotros. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, curtida por el sol y el viento. La limpié rápidamente con el dorso de la mano. No era momento para la autocompasión. Era momento para la acción. Este viaje, esta carga, era mi forma de pelear contra ese pasado. Era mi forma de decirle a ese dolor que no tenía la última palabra. Si no pude salvar a mi propio nieto, quizás podría ayudar a salvar a los nietos de alguien más. Si el destino me puso estas 7 incubadoras en el remolque, no era una coincidencia, era un llamado. La carretera se extendía infinita, y con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que no solo me acercaba a Oaxaca, sino que también me acercaba a una especie de paz interior que había buscado por una década. El rugido de El Conquistador era mi grito de guerra. Las líneas blancas del asfalto eran mi camino de peregrinación, y la carga que llevaba a mis espaldas no pesaba. Al contrario, me aligeraba el alma. La advertencia de Beto sobre el frente frío seguía resonando. Una nota discordante en la sinfonía del motor. Un recordatorio de que la redención nunca es un camino fácil. Pero yo estaba listo. Más listo que nunca. El sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto, creando espejismos que hacían temblar el horizonte. El aire acondicionado de El Conquistador trabajaba a marchas forzadas, pero aún así, sentía el calor del desierto zacatecano filtrándose por las ventanas. Había pasado Matehuala,
y me adentraba en el corazón del país. El paisaje se había vuelto más montañoso, con colinas áridas y vegetación escasa. Era un tramo solitario, de esos en los que puedes pasar media hora sin cruzarte con otro vehículo. El silencio en la radio CB se había vuelto denso, solo interrumpido por estática ocasional. Beto ya se habría desviado hacia San Luis. Ahora estaba solo, o casi solo. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el horizonte, una mancha oscura y amorfa que no encajaba con el azul impecable del cielo. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de la luz y el calor. Pero a medida que avanzaba, la mancha crecía, se expandía, devorando el azul con una velocidad antinatural. Parecía un moretón en el rostro del cielo. Un frente frío, había dicho Beto. Pero esto no parecía un simple frente frío. Tenía un aspecto violento, amenazador. El viento empezó a soplar con fuerza, levantando remolinos de polvo y arena que golpeaban el parabrisas como si fueran pequeños proyectiles. El Conquistador, a pesar de sus más de 20 toneladas de peso, se mecía ligeramente, una advertencia de la fuerza de la naturaleza que estaba a punto de desatarse. Sintonice la radio AM, buscando un boletín meteorológico. Una voz con acento potosino, entrecortada por la interferencia, confirmó mis temores. Y se recomienda a los automovilistas extremar precauciones en la carretera 57. Una línea de turbonada se desplaza rápidamente. Vientos arrachados de más de 100 kilómetros por hora, granizo y tormentas eléctricas severas. Se espera que el sistema impacte la región en los próximos minutos. Madre Santísima, murmuré. Una línea de turbonada. Eso era mucho más que un frente frío. Era una bestia. Miré el mapa en la pantalla de mi tableta. El próximo paradero seguro, una estación de servicio con un estacionamiento grande para camiones, estaba a unos 50 kilómetros. No había forma de llegar a tiempo. A mi alrededor solo había desierto. No había puentes. No había refugios. Estaba completamente expuesto. Tenía dos opciones: seguir avanzando y arriesgarme a que la tormenta me atrapara en pleno movimiento, o buscar un lugar para detenerme y esperar a que pasara, perdiendo un tiempo valiosísimo. La imagen de las incubadoras, de los bebés esperando en ese hospital de la sierra, apareció en mi mente. La demora no era una opción, pero un accidente tampoco. Un camión volcado en medio de la nada era el fin de la misión. Decidí seguir, reduciendo la velocidad, aferrándome al volante con una tensión que me recorría los brazos. El cielo se oscureció por completo en cuestión de minutos. El día se convirtió en noche. Y entonces, la tormenta nos engulló. El primer relámpago partió el cielo en dos, seguido casi instantáneamente por un trueno que hizo vibrar cada tuerca y tornillo de El Conquistador. La lluvia no cayó, se desplomó. Era una cortina de agua tan densa que los limpiaparabrisas, en su máxima velocidad, apenas lograban abrir una pequeña ventana al caos por una fracción de segundo. El asfalto desapareció bajo un torrente de agua. Luego empezó el granizo. Bolas de hielo del tamaño de canicas, y algunas más grandes, martillaban el techo y el cofre con una furia ensordecedora. Sonaba como si una legión de demonios estuviera tratando de entrar a la cabina. Mi corazón latía desbocado. Conduje guiándome más por la intuición que por la vista, tratando de mantenerme dentro de las tenues líneas blancas que a duras penas se distinguían. El viento aullaba como un lobo herido, empujando lateralmente al camión con una fuerza brutal. Tenía que contravolantear constantemente para mantenerlo en el carril. Cada ráfaga era una batalla. «No te rajes, Conquistador. No ahora, mi chulo», le susurraba a mi camión, como si mis palabras pudieran infundirle fuerza al acero. En ese momento de terror puro, mi mente se aferró a un recuerdo. Mi padre, también trailero, me contó una vez sobre una nevada que lo atrapó en La Rumorosa, en Baja California. Me dijo: «Mijo, cuando la naturaleza se encabrona, no pelees contra ella. No puedes ganar. Tienes que respetarla, ser más listo que ella. Busca su punto débil, o espera a que se canse. La paciencia es el mejor freno». Su consejo resonó en mi cabeza. Estaba siendo un necio. Intentar ganarle a esta tormenta era un suicidio. Tenía que parar. Divisé una pequeña hondonada a un lado de la carretera, un espacio apenas suficiente para sacar el camión del camino principal. Con una maniobra lenta y cuidadosa, sentí las ruedas abandonar el asfalto y hundirse ligeramente en la tierra ablandada por la lluvia. Apagué el motor.
El rugido del Cummins fue reemplazado por el estruendo apocalíptico de la tormenta. Estaba a salvo del tráfico, pero seguía en el corazón de la furia. Apagué las luces para no gastar la batería y me quedé en la oscuridad de la cabina, solo iluminada por los relámpagos que revelaban un mundo enloquecido y violento. El tiempo se detuvo. Cada minuto era una eternidad. La impotencia era abrumadora. Cada trueno era un recordatorio de mi fragilidad, del tiempo que estaba perdiendo. Cerré los ojos e intenté calmarme. Pensé en Elena, en su voz pidiéndome que me cuidara. Pensé en los doctores y enfermeras del Hospital de la Sierra, mirando el reloj, esperando una carga que no llegaba. Y pensé en Mateo. Me imaginé su pequeño rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí solo dolor, sentí una extraña conexión. Él también había luchado contra una tormenta dentro de su propio cuerpo. Él había sido un guerrero, y yo, su abuelo, no podía ser menos. Decidí usar ese tiempo forzado para algo útil. Encendí la pequeña lámpara de la cabina y saqué mis mapas de papel, los de la vieja escuela. La tableta era buena, pero un mapa nunca se queda sin batería. Estudié la ruta que me esperaba después de Oaxaca capital, el camino a Luz de Esperanza. Era una serpiente de asfalto trepando por la Sierra Madre del Sur. Curvas, pendientes, zonas de deslaves señaladas con pequeñas advertencias. La tormenta aquí, en el plano, era un inconveniente. En esas montañas, sería una sentencia de muerte. Tenía que recuperar el tiempo perdido, pero de forma inteligente. Empecé a calcular rutas alternativas, a medir distancias, a planificar mis paradas para recargar combustible y café. Convertí la frustración en estrategia. La filosofía de Napoleon Hill, de la que había leído en un viejo libro que encontré en una parada de camiones, hablaba de eso, de cómo cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. La tormenta me había detenido, sí, pero también me estaba dando la oportunidad de planificar la parte más peligrosa del viaje con un detalle que no habría tenido de otra manera. Después de lo que pareció una vida entera, casi 2 horas, la furia de la tormenta comenzó a amainar. El granizo cesó. La lluvia se convirtió en una llovizna persistente. Los truenos se alejaron, refunfuñando en la distancia. El cielo, aunque todavía gris, empezó a mostrar una claridad tenue hacia el oeste. La bestia se había cansado. Esperé unos minutos más, escuchando el gotear del agua desde el techo de la cabina. El silencio que siguió fue casi tan impresionante como el estruendo anterior. Abrí la puerta y el olor a tierra mojada, a ozono, llenó la cabina. El desierto, lavado y limpio, parecía un mundo nuevo. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, pintando el paisaje con colores vibrantes. Giré la llave. El conquistador rugió a la primera, como un campeón respondiendo a la campana. Sonreí. «Gracias, mi valiente», le dije. Conecté la radio CB. «Atención. Atención en la 57. Habla el Gavilán del Norte. ¿Alguien que me copie? ¿Cómo quedó el camino más adelante después de esta madriza de agua?» Una voz cansada respondió. «Aquí el Cachanilla, colega. Te copio. Pues quedó hecho un desastre. Hay charcos que parecen lagunas y un par de árboles caídos, pero parece que se puede pasar con cuidado. La verdadera bronca está en el kilómetro 340. Un tráiler de doble remolque se patinó y está bloqueando casi toda la carretera. La federal ya va para allá, pero va a tardar un buen rato». Mi corazón se hundió. Otro retraso. Pero esta vez, gracias a mi planificación forzada, ya tenía una idea. Miré el mapa. Había una desviación, una carretera estatal que parecía un atajo, aunque probablemente en peores condiciones. Era un riesgo, pero quedarme atascado detrás de un accidente era una certeza. Tomé una decisión. Iba a tomar el camino secundario. La tormenta me había costado 2 horas. No podía permitirme perder más. Engrané la primera y, con el lodo salpicando, volví al asfalto. El viaje se había complicado, pero mi determinación se había fortalecido. La tormenta no me había vencido. Me había puesto a prueba y yo había respondido con paciencia y estrategia. Ahora, la carrera contra el tiempo era más real que nunca. La tormenta se había ido, pero dejó cicatrices en el paisaje y en mi itinerario. El asfalto mojado brillaba bajo el sol de la tarde, que ahora se asomaba con timidez entre las nubes grises. Conduje con una concentración feroz, recuperando terreno, sintiendo el poder del conquistador bajo mis pies.
Sin embargo, la batalla contra la naturaleza había cobrado un peaje invisible. Unos 100 kilómetros después del desvío que tomé para evitar el accidente, empecé a notar algo. Un sonido. Un golpeteo sutil, casi imperceptible al principio, pero que se fue haciendo más presente. Un latido metálico y enfermo que no pertenecía a la sinfonía habitual del motor. Era como una piedra en el zapato. Una nota discordante que te avisa que algo anda mal. Mi estómago se encogió. Décadas de experiencia me habían enseñado a escuchar a mi camión, y el conquistador me estaba diciendo que estaba herido. El golpeteo parecía venir de la parte baja del motor, y se hacía más fuerte cada vez que aceleraba en una pendiente. No podía arriesgarme. Una avería grave en medio de la nada, con esta carga, sería el desastre definitivo. Miré el mapa. Estaba en una zona rural de Guanajuato, acercándome a los límites con Michoacán. La civilización más cercana era un pequeño pueblo llamado San Prudencio, a unos 15 kilómetros de distancia. Un punto en el mapa, nada más. No tenía opción. Con el corazón en un puño, reduje la velocidad y tomé la salida hacia el pueblo. El sonido metálico ahora un martilleo preocupante. San Prudencio era un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja, una plaza central con un kiosco oxidado y una iglesia con un campanario solitario. La gente me miraba pasar con curiosidad. Un gigante como el Conquistador era un espectáculo inusual en esas calles estrechas. Pregunté a un hombre que descansaba en una banca por un taller mecánico para camiones. El hombre se rió. ¿Para ese monstruo, jefe? Aquí a duras penas arreglamos tractores y bochos. Pero hay un viejo, don Ramiro. Dicen que es un brujo con los fierros. Tiene su taller al final del pueblo pasando el panteón. Si alguien puede ayudarlo es él. Pasando el panteón. La indicación no podía ser más pintoresca. Le di las gracias y conduje lentamente, esquivando gallinas y perros callejeros, hasta que vi un portón de lámina oxidada con un letrero apenas legible. Taller mecánico El Milagro. Don Ramiro. El lugar parecía más un cementerio de maquinaria que un taller. Piezas de motores, ejes, transmisiones y todo tipo de chatarra se apilaban en un desorden artístico. Toqué el claxon. Un hombre mayor, delgado pero de espalda ancha, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de carreteras viejas y un bigote canoso impresionante, salió de la penumbra del taller, limpiándose las manos llenas de grasa en un trapo. «Buenas tardes», dije, bajando de la cabina. «Busco a don Ramiro». «Pues ya lo encontró», respondió el viejo, entrecerrando los ojos para examinarme a mí y a mi camión. «¿Qué se le ofrece, trailero? Se ve que viene de lejos y con prisa». «Y con problemas, maestro», respondí con respeto. «Mi camión hace un ruido que no me gusta nada, un golpeteo en el motor. La tormenta nos trató mal hace unas horas y creo que algo se resintió». Don Ramiro caminó lentamente alrededor de El Conquistador, observándolo con la mirada de un doctor examinando a un paciente. Le dio unas palmaditas a una de las llantas. «Bonito animal. Un W900 clásico. Ya no los hacen con esta alma. A ver, préndalo. Quiero escuchar a la criatura». Encendí el motor. El golpeteo llenó el aire. Don Ramiro cerró los ojos. Inclinó la cabeza, escuchando con una concentración absoluta. Era como un músico buscando una nota falsa en una orquesta. Después de un minuto, levantó la mano. «Apáguelo». Obedecí. «Cojinete de biela», sentenció sin dudarlo. «El cuarto cilindro, si no me equivoco». El agua de la tormenta probablemente se filtró por alguna junta del cárter. Contaminó el aceite y el cojinete se sobrecalentó. «Si sigue así, va a desvielar el motor y entonces sí. Ni con un milagro lo arreglamos aquí». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un cojinete de biela. Era una reparación seria. ¿Y se puede arreglar, maestro? ¿Aquí? Poder se puede. El problema no es el cómo, sino el con qué. No tengo un cojinete para este motor Cummins en mi inventario. Habría que pedirlo a León o a Guadalajara. Tardaría un día, quizás 2, en llegar. 2 días. Era como si me hubiera sentenciado a 2 años. No tengo 2 días, maestro. Ni siquiera 2 horas. Llevo una carga de vida o muerte para un hospital en la Sierra de Oaxaca. Incubadoras para bebés. Tienen que llegar hoy mismo. Le expliqué la situación, la urgencia, la naturaleza de mi carga. Don Ramiro me escuchó en silencio, su rostro impasible, acariciando su bigote.
Cuando terminé, se quedó pensativo por un largo rato, mirando mi camión, luego el cielo, luego el polvo del camino. Incubadoras, ¿eh? Para los que llegan con prisa a este mundo, murmuró para sí mismo. Luego me miró fijamente. Mire, trailero, yo también perdí a un hijo. Se me fue de una fiebre que ninguna medicina pudo curar. Era otro tiempo. La ciencia no era lo que es ahora. Entiendo su prisa. Déjeme ver qué puedo hacer. No le prometo nada, pero a veces, como dice mi letrero, aquí ocurren milagros. Se metió en la oscuridad de su taller. Yo me quedé afuera, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Cada minuto que pasaba era una daga en mi conciencia. Unos 20 minutos después, que parecieron 20 horas, don Ramiro salió, triunfante, sosteniendo una pequeña pieza metálica en su mano grasienta. No era nueva, estaba claramente usada, pero se veía sólida. Este cojinete es de un viejo motor de tractor John Deere que desarmé hace años. Las especificaciones no son idénticas, pero el diámetro y el grosor son casi los mismos. Con un pequeño ajuste en el torno podría funcionar. Sería un remiendo mexicano, una mexicanada, como dicen los finos. No le va a durar para siempre. Quizás le aguante 1000, 2000 kilómetros, pero debería ser suficiente para llevarlo a Oaxaca y volver a un taller de verdad. Sentí una oleada de esperanza tan potente que casi me hizo llorar. Maestro, no sé cómo pagarle esto. Págueme haciendo que esa carga llegue a su destino. Ahora, ayúdeme. Tenemos que quitar el cárter. Va a ser una chinga. Pero si nos apuramos, en 3 horas está de vuelta en el camino. Lo que siguió fue un ballet de grasa, sudor y trabajo duro. Me metí debajo del camión con él. Un lugar que conocía bien pero que rara vez compartía. Don Ramiro trabajaba con la precisión de un cirujano y la fuerza de un hombre de la mitad de su edad. Me daba instrucciones claras y concisas. Pásame la llave de 3/4. Sostén esto aquí. Limpia esa superficie. Mientras trabajábamos, hablamos. Me contó de su vida, de su taller, de los cambios que había visto en el mundo desde su pequeño rincón en San Prudencio. Yo le conté de mi vida en la carretera, de Elena, de mi anhelo por volver a conectar con mi hijo. Debajo de ese motor, cubiertos de grasa, 2 hombres viejos, 2 extraños, encontraron un terreno común, una conexión forjada en la urgencia y el respeto mutuo. Después de 2 horas y media de trabajo infernal, el cojinete milagroso estaba en su lugar. Rellenamos el motor con aceite nuevo que don Ramiro tenía guardado para las emergencias. «Listo, trailero, dale marcha», dijo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Subí a la cabina, recé una oración silenciosa y giré la llave. El motor rugió, y el golpeteo había desaparecido. El Cummins sonaba suave, potente, sano. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y en el de don Ramiro. El milagro de San Prudencio se había cumplido. «¿Cuánto le debo, maestro?» «Dígame, lo que sea». Sacudió la cabeza. «Nada. Esto no fue un trabajo. Fue una ayuda. Vaya con Dios y pise ese acelerador. Esos niños no pueden esperar. Solo hágame un favor. Cuando llegue y entregue esas cunitas, piense en un viejo mecánico de un pueblo olvidado que le echó una mano». Le di un abrazo fuerte, de hombre a hombre, de padre a padre. Nunca lo olvidaré, don Ramiro. Se lo juro. Subí a El Conquistador, ahora no solo un camión, sino un testamento a la bondad humana. Al salir del pueblo, toqué el claxon 2 veces, una señal de agradecimiento y despedida. Miré por el espejo retrovisor y vi a don Ramiro, de pie frente a su taller, una silueta solitaria contra el sol poniente. Había perdido casi 4 horas entre la avería y la reparación. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos. La noche se acercaba y todavía me quedaba la parte más difícil del viaje, el ascenso a la sierra. Pero ahora, no solo llevaba incubadoras, llevaba también la fe renovada en la gente, la prueba de que incluso en los lugares más inesperados, puedes encontrar un ángel guardián con las manos llenas de grasa. Con el motor de El Conquistador ronroneando como un gato satisfecho gracias a la magia de don Ramiro, me reincorporé a la carretera principal con una sensación agridulce. Por un lado, una gratitud inmensa. Por otro, la presión aplastante del tiempo perdido. El sol se hundía rápidamente en el horizonte, y las sombras comenzaban a alargarse sobre el paisaje. La noche, que en la planicie es solo una ausencia de luz,
En la sierra es una entidad viva, llena de peligros ocultos. Había llegado a las afueras de Oaxaca capital, pero mi destino no estaba en la ciudad colonial, sino mucho más allá, en las entrañas de las montañas. Rodeé la ciudad, siguiendo las señales que indicaban la carretera federal 175, la ruta que serpentea hacia la costa a través de la Sierra Madre del Sur. Era un camino que conocía de nombre y de reputación, infame, hermoso y mortal. Apenas dejé atrás las últimas luces de la ciudad, el mundo cambió. El asfalto se estrechó, las líneas de los carriles se desvanecieron en algunos tramos, y la carretera comenzó a ascender de forma implacable. La vegetación se volvió más densa, una selva baja y espesa que parecía querer devorar el camino. Los árboles formaban un túnel oscuro sobre mi cabeza, y las luces del Conquistador cortaban la negrura como dos sables de luz, revelando solo pequeños fragmentos del camino por delante. La temperatura bajó notablemente. Abrí un poco la ventana, y el aire que entró era fresco y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y a vegetación nocturna. El ascenso era constante, una prueba de torque y potencia para el motor. En cada curva, tenía que bajar las velocidades, sintiendo la fuerza del camión luchando contra la gravedad. Llamé a Elena. Necesitaba escuchar su voz, anclarme a algo familiar en medio de esta inmensidad desconocida. «Javier, ¿dónde andas, viejo? Ya es noche». Su voz sonaba preocupada. «Estoy bien, mi amor. Apenas entrando a la sierra. Se me complicó el día. Una tormenta y una pequeña falla, pero ya todo está resuelto. Solo que voy con retraso». «Ay, Dios mío. Esa sierra es muy peligrosa de noche, Javier. ¿No puedes parar en algún lugar y seguir mañana con la luz del día?» «No puedo, vieja. Tengo que llegar. Tú sabes por qué. No te preocupes, voy con cuidado. El Conquistador se está portando como un campeón, y yo me siento fuerte». Mentí un poco. Estaba agotado. El estrés del día, la tensión de la tormenta, el trabajo físico en el taller de don Ramiro, todo empezaba a pasarme factura. Mis ojos ardían y mis hombros pesaban como si llevara rocas encima. Pero no podía decírselo a ella. «Bueno, mi amor, solo prométeme que no te vas a confiar. Reza, viejo. Rézale a tu ángel de la guarda». «Lo prometo, Elena. Te llamo en cuanto llegue al hospital. Te quiero. Yo más, cuídate». Colgué y me sentí un poco más fuerte. El amor de Elena era mi combustible de reserva. Sintonicé la radio CB, aunque sabía que era poco probable encontrar a alguien en esta zona remota. «Buenas noches, colegas de la montaña. Habla el Gavilán del Norte, subiendo la 175. ¿Hay algún valiente por aquí que copie?» Silencio. Solo el crujido de la estática. La soledad era total. Yo, mi camión y la montaña. La carretera se convirtió en un laberinto de curvas ciegas y pendientes pronunciadas. A mi derecha, la pared de la montaña, húmeda y oscura. A mi izquierda, un precipicio. No podía ver el fondo, solo una negrura absoluta que mi imaginación se encargaba de llenar con imágenes aterradoras. De vez en cuando, una pequeña cruz blanca al borde del camino me recordaba la fragilidad de la vida en esas alturas. Cada cruz era un homenaje a un colega, a un viajero que no había logrado conquistar la curva. Rezaba una pequeña oración por cada una de ellas. Para mantenerme despierto, empecé a hablar solo, a contarme historias, a cantar viejas canciones de José Alfredo Jiménez a todo pulmón. El sonido de mi propia voz llenaba el silencio de la cabina. Mi mente, cansada, empezó a jugarme trucos. Las sombras de los árboles parecían figuras humanas. Las rocas al lado del camino tomaban formas de animales fantasmales. La fatiga es una forma de veneno, y yo estaba bebiéndolo a grandes tragos. Me detuve en un pequeño acotamiento, apenas un ensanchamiento del camino, para echarme agua en la cara y tomarme un café de mi termo. El vapor del café se mezclaba con el aire frío de la montaña. Afuera, el universo era un espectáculo sobrecogedor. Millones de estrellas brillaban con una intensidad que nunca se ve en la ciudad, y la Vía Láctea era una pincelada de luz divina en el lienzo negro del cielo. Por un momento, olvidé el cansancio y la prisa y me sentí abrumado por la belleza del mundo. Pero el reloj seguía corriendo. Volví a la cabina, con los sentidos un poco más alerta gracias a la cafeína. El tramo más temido se acercaba. Los locales lo llamaban la Cumbre de las Ánimas, el punto más alto de la carretera antes de comenzar el descenso. Decían que en las noches de neblina,
Se podían escuchar lamentos, las voces de las almas que se habían perdido en esos barrancos. Esta noche no había neblina, pero la reputación del lugar era suficiente para ponerme los pelos de punta. Comencé el ascenso final a la cumbre. Las curvas se volvieron aún más cerradas, horquillas de casi 180 grados que me obligaban a usar todo el ancho del camino, tocando el claxon antes de cada una por si venía alguien de frente. El motor del Conquistador trabajaba al límite. Su rugido era un eco gutural que rebotaba en las paredes de la montaña. Y entonces, al salir de una curva particularmente cerrada, vi algo que me heló la sangre. Luces rojas y amarillas parpadeando en la distancia. Un bloqueo. Mi primer pensamiento fue la policía. Un retén. Pero a estas horas, en este lugar, era poco probable. A medida que me acercaba, vi la verdad. Un derrumbe. Un gran pedazo de la ladera de la montaña se había venido abajo, probablemente a causa de las lluvias de la tormenta de horas antes. Rocas, lodo y árboles bloqueaban por completo mi carril y parte del otro. Había un pequeño espacio, un pasillo estrecho junto al borde del precipicio, por donde un coche pequeño quizás podría pasar con dificultad, pero para un tráiler de 18 ruedas, parecía imposible. Me detuve a unos 50 metros del derrumbe. Apagué el motor y el silencio se volvió pesado, ominoso. Bajé de la cabina con una linterna potente. La escena era peor de lo que parecía desde lejos. El pasillo que quedaba libre no tendría más de 3 metros de ancho. Mi camión medía 2,5 metros. Eso me dejaba un margen de unos 25 centímetros a cada lado. A mi izquierda, rocas afiladas que podrían desgarrar las llantas o la carrocería. A mi derecha, la nada. Un error de cálculo. 1 centímetro de más, y el camión entero se iría al vacío. Sentí una oleada de desesperación. ¿Había llegado hasta aquí para esto? ¿Para ser detenido por una pila de lodo y rocas? Dar la vuelta era imposible. No había espacio para maniobrar en kilómetros. La única opción era esperar. ¿A quién? ¿Al amanecer? ¿A que un equipo de maquinaria pesada llegara a este lugar olvidado por Dios? Podrían pasar días. Los bebés del hospital no tenían días. Me senté en el estribo de mi camión, con la cabeza entre las manos. Me sentí derrotado. Y en esa oscuridad, en esa soledad, volví a pensar en Mateo. En su lucha. Él no se rindió. Luchó hasta su último aliento. ¿Y yo me iba a rendir por una pila de tierra? No. Tenía que haber una manera. Me levanté y volví a examinar el pasillo. Caminé por él, midiendo los pasos, iluminando cada centímetro con mi linterna. El suelo parecía estable, compacto. El riesgo era el espacio, pero la necesidad era mayor que el riesgo. Tomé una decisión que iba en contra de toda lógica y de todo manual de seguridad vial. Iba a intentarlo. Volví a la cabina, pero esta vez me sentía diferente. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación helada. Esto era el clímax de mi misión. La montaña me estaba presentando su desafío final. Era yo contra ella. Encendí el motor y las luces. Respiré hondo. Vamos, conquistador. Tú y yo. Despacito y con buena letra. Susurré. Engrané la velocidad más baja, la de arrastre. El camión avanzó a paso de tortuga. Me asomé por la ventana, tratando de ver la llanta delantera izquierda, manteniéndola a escasos centímetros de las rocas. Luego, giraba la cabeza para mirar por el espejo retrovisor derecho, asegurándome de que las ruedas del remolque no se acercaran al borde del precipicio. El proceso fue agónicamente lento, centímetro a centímetro. El sonido de las llantas sobre la tierra húmeda, el crujido ocasional de una pequeña piedra bajo el peso del camión. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda. El remolque, con su preciosa carga, comenzó a pasar por el estrecho corredor, la parte más larga y difícil. Tenía que mantener la línea perfectamente recta. Un pequeño giro en falso, y el final del remolque se saldría del camino. Dejé de respirar. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Los segundos se sentían como horas. Pasó la mitad del remolque. Luego, 3/4 partes. Finalmente, sentí un ligero tirón cuando las últimas ruedas traseras volvieron a pisar el asfalto seguro. Lo había logrado. Detuve el camión unos metros más adelante y apagué el motor. Me quedé temblando en el asiento, abrumado por la adrenalina y el alivio. Apoyé la frente en el volante y lloré. Lloré de miedo, de cansancio, de gratitud.
Había cruzado la cumbre de las ánimas, había enfrentado el derrumbe y había ganado. Miré hacia atrás, al obstáculo que ahora quedaba en la oscuridad. Había sido la prueba más dura de mi carrera, quizás de mi vida, pero la había superado. Ahora solo quedaba el descenso, el camino hacia la luz de la esperanza. El descenso desde la cumbre de las ánimas fue casi tan tenso como el cruce del derrumbe, pero de una manera diferente. Ahora la batalla no era contra un obstáculo físico, sino contra la fatiga y la gravedad. Cada curva descendente exigía un uso cuidadoso de los frenos y del freno de motor para evitar que el peso del camión me empujara hacia el abismo. El remiendo de don Ramiro en el motor aguantaba firme, un recordatorio constante de la cadena de pequeños milagros que me habían traído hasta aquí. Pero mi propio cuerpo estaba llegando a su límite. Los ojos me ardían como si tuviera arena en ellos. Mis reflejos eran más lentos. La cafeína del último café había perdido su efecto, dejando tras de sí un cansancio aún más profundo. Para mantenerme alerta, abrí las 2 ventanas de la cabina. El aire frío y cortante de la madrugada me golpeaba la cara, un castigo bienvenido que me ayudaba a no quedarme dormido al volante. El paisaje, aunque seguía en penumbras, comenzaba a cambiar. La vegetación se volvía menos agreste, más tropical. Empezaba a oler a flores y a tierra fértil. Estaba bajando de la Sierra Alta, acercándome a mi destino. La tensión del derrumbe había dado paso a una especie de trance. Conducía de forma automática, mis manos y pies actuando por instinto, producto de décadas de práctica. Pero mi mente estaba en otro lugar. Flotaba entre recuerdos y ensoñaciones. Vi a mi padre enseñándome a cambiar una llanta, sus manos grandes y callosas guiando las mías. Lo escuché decir: «El camino te da y te quita, mijo. Lo importante es nunca dejar de rodar». Vi a Elena, joven y sonriente, subiéndose por primera vez a la cabina de mi primer camión, sus ojos brillando de emoción. Recordé el olor de la comida que me preparaba para los viajes largos, envuelta en servilletas de tela. Estos recuerdos eran mi combustible emocional, mi conexión con la vida más allá de la soledad de la cabina. Y luego, mi mente volvía una y otra vez a Mateo. No al recuerdo doloroso del hospital, sino a una imagen que mi corazón había creado para consolarse. Me lo imaginaba a mi lado, en el asiento del copiloto, un niño pequeño de unos 5 años, con los ojos curiosos de su padre y la sonrisa de su madre. Me imaginaba que me hacía preguntas. «Abuelo, ¿por qué las estrellas brillan tanto aquí? Abuelo, ¿los camiones duermen?». Y yo le respondía en silencio, contándole los secretos de la carretera, explicándole el nombre de las constelaciones, prometiéndole que un día le enseñaría a manejar el Conquistador. Era una fantasía, un delirio provocado por el agotamiento, pero me mantenía cuerdo. Me daba un propósito más allá de la carga. Estaba llevando a mi nieto imaginario a un lugar seguro. El cielo en el este comenzó a clarear. Primero un azul pálido, casi gris, que lentamente se fue tiñendo de tonos rosados y anaranjados. El amanecer en la sierra es un evento mágico. La luz se derrama sobre las cimas de las montañas, revelando valles cubiertos por un mar de nubes, paisajes de una belleza que te hace sentir pequeño e insignificante, pero a la vez, parte de algo grandioso. Con la primera luz del día vi un letrero. Luz de esperanza. 15 kilómetros. El corazón me dio un vuelco. 15 kilómetros. Estaba a punto de llegar. La adrenalina volvió a correr por mis venas, barriendo el cansancio. Esos últimos kilómetros fueron los más largos de todo el viaje. Cada curva parecía una eternidad. Finalmente, después de una última vuelta en el camino, lo vi. Un pequeño pueblo acurrucado en un valle, con sus casas blancas y techos de teja, rodeado de campos verdes. Y en una colina, un poco apartado del pueblo, un edificio más grande, blanco y moderno, el Hospital Regional de la Sierra. Una sensación de triunfo y alivio me inundó. Lo había logrado. A pesar de la tormenta, de la avería, del derrumbe, de la noche interminable, había cumplido mi promesa. Navegué por las calles estrechas del pueblo, que apenas despertaba. Un hombre que barría la entrada de su tienda me saludó con la cabeza. Una mujer que llevaba una canasta de tortillas calientes me sonrió. Sentí una conexión inmediata con ese lugar. Seguí las señales hacia el hospital. El camino era empinado, pero el conquistador subió con la dignidad de un vencedor llegando a la meta.
Entré al complejo del hospital y busqué el área de carga y descarga. Estaba en la parte trasera del edificio. Maniobré el largo remolque en el patio con una precisión que me sorprendió a mí mismo, dada mi fatiga. Coloqué la plataforma perfectamente alineada con el muelle de carga. Apagué el motor. El silencio fue absoluto. Por primera vez en casi 24 horas, el viaje había terminado. Me quedé sentado en la cabina por un momento, simplemente respirando. El aire olía a limpio, a desinfectante, a esperanza. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Tenía el rostro de un hombre que había pasado por una guerra. Ojeroso, con la barba de un día, el pelo revuelto. Pero mis ojos brillaban con una luz que no habían tenido en mucho tiempo. Bajé de la cabina. Mis piernas temblaban un poco por el esfuerzo y la falta de movimiento. Caminé hacia la puerta del muelle de carga y toqué. Sabía que la misión no estaría completa hasta que la última incubadora estuviera dentro de ese edificio. La puerta se abrió y una mujer con uniforme de enfermera apareció. Parecía tan cansada como yo, con ojeras y una expresión de preocupación en su rostro. Pero sus ojos eran amables. «Buenos días», dijo, su voz suave pero teñida de urgencia. «¿Usted es el del transporte de Monterrey?» «Sí, señora. Soy Javier Ríos. Le traigo su encargo». Ella me miró. Luego miró el enorme camión, y una expresión de inmenso alivio transformó su rostro. Gracias a Dios que llegó. Soy Alicia, la jefa de enfermeras de neonatología. Estábamos tan preocupados. Con los caminos de la sierra, nunca se sabe. Hubo algunos contratiempos, dije, subestimando deliberadamente la odisea que había vivido. Pero lo importante es que estamos aquí. ¿Dónde quiere que empecemos a descargar? Ahora mismo. Venga, le ayudo a romper los sellos. El personal ya está listo para mover el equipo. Cada minuto cuenta. Mientras caminábamos hacia la parte trasera del remolque, me atreví a preguntar. «Disculpe la pregunta, enfermera. ¿La situación es muy grave?» Se detuvo y me miró a los ojos. Su expresión se volvió sombría. «Tuvimos una sobrecarga eléctrica hace 2 días. Nos quemó las 5 incubadoras que teníamos. Eran viejas, ya no daban para más. Y justo ayer, tuvimos un parto de trillizos prematuros. 3 pequeñitos, 2 niñas y un niño. Han estado luchando por cada respiro en cunas improvisadas, con oxígeno y calor que apenas podemos regular. El más pequeño, el varoncito, está muy inestable. El doctor dijo que si no teníamos una incubadora adecuada para estabilizarlo en las próximas horas, probablemente no pasaría del mediodía». Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. El mediodía. Eran las 7 de la mañana. Miré el sol que se alzaba sobre las montañas y comprendí la verdadera dimensión de mi carrera contra el tiempo. No había sido solo una frase. Era una realidad brutal y tangible. La vida de un niño pendía del hilo de mi llegada. La llegada al hospital no fue el final, sino el comienzo de la última y más delicada etapa de la misión. La enfermera Alicia, con una energía que desmentía su aparente agotamiento, se movió con una rapidez y eficiencia impresionantes. Mientras yo buscaba las cizallas en mi caja de herramientas para romper los sellos metálicos del remolque, ella ya estaba hablando por un radio portátil, su voz clara y autoritaria, pero sin perder un ápice de calidez. «Equipo de mantenimiento a la bahía de carga, código ámbar. La entrega está aquí. Personal de neonatología. Preparen el área de recepción. El doctor Morales, que lo notifiquen de inmediato». Rompí los sellos con un chasquido metálico que resonó en el silencio de la mañana. Al abrir las enormes puertas del remolque, la luz del sol iluminó las 7 cajas de madera, grandes y pálidas, aseguradas con correas y soportes. Parecían sarcófagos, pero yo sabía que eran todo lo contrario. Eran arcas de vida. Un equipo de 4 hombres con uniformes de mantenimiento llegó corriendo con un montacargas y patines hidráulicos. Se movían con una urgencia coordinada, bajo la dirección precisa de Alicia. «Con cuidado, por favor. Es equipo extremadamente sensible». «Javier, ¿vienen con algún protocolo especial de desembalaje?», me preguntó. «Sí, enfermera. En cada caja hay un sobre con las instrucciones, pero lo básico es mantenerlas siempre en posición vertical y evitar cualquier golpe brusco. Yo supervisaré la descarga para asegurarme de que todo se haga correctamente». Me convertí en una especie de director de orquesta. «Despacio con esa, muchachos. Cuidado con la rampa. Aseguren bien el patín antes de moverla». Los hombres, aunque apurados, fueron increíblemente cuidadosos.
tratando cada caja como si contuviera el tesoro más preciado del mundo. Y en cierto modo, así era. Mientras bajaban la primera incubadora, vi a un hombre con bata blanca y estetoscopio al cuello acercarse a nosotros. Era alto, de mediana edad, con el rostro marcado por la falta de sueño y la preocupación. Era el doctor Morales. «Alicia, ¿llegaron?», preguntó, su voz cargada de una tensión apenas contenida. «Sí, doctor. Ya están aquí. Este es el señor Javier Ríos, el transportista que las trajo desde Monterrey». El doctor se volvió hacia mí y me extendió la mano. Su apretón fue firme, desesperado. «Señor Ríos, no tiene idea. No tiene idea de lo que significa su llegada. Soy el doctor Ernesto Morales, jefe de pediatría. Un placer, doctor. Solo hago mi trabajo». «No, señor. Usted ha hecho mucho más que eso. Ha traído la esperanza en un camión de 18 ruedas». «¿Tuvo buen viaje?». Miré al doctor a los ojos y decidí ser honesto. «Fue el viaje más difícil de mi vida, doctor. Pero valió la pena cada segundo». Una pequeña sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro cansado. «Lo creo. Venga, acompáñeme un momento mientras mi equipo se encarga de esto. Hay algo que quiero que vea». Dudé por un instante. Mi trabajo había terminado. Lo normal era firmar los papeles, darme la vuelta y empezar el largo camino a casa. Pero había algo en la mirada del doctor que me hizo seguirlo. Dejé a Alicia supervisando al resto del equipo y caminé junto a él hacia el interior del hospital. El olor a antiséptico se intensificó. El ambiente era de una calma tensa, con el sonido de monitores y el murmullo de conversaciones en voz baja. Atravesamos un pasillo y llegamos a una gran ventana que daba a una sala llena de equipos médicos. La unidad de cuidados intensivos neonatales. A través del cristal, vi la escena que Alicia me había descrito. En un rincón, 3 cunitas improvisadas. Dentro de ellas, unas figuritas diminutas, increíblemente pequeñas, cubiertas de cables y tubos. Eran los trillizos. 2 enfermeras se movían con delicadeza a su alrededor, ajustando mantas y revisando monitores. «Esas son las 2 niñas», dijo el doctor Morales en voz baja, señalando las 2 cunas más cercanas. «Jimena y Renata. Están estables, dentro de su gravedad. Son unas luchadoras». Pero él, su mirada se desvió hacia la tercera cuna. Él es Rodrigo. Nació con los pulmones menos desarrollados. Ha estado teniendo episodios de apnea, deja de respirar. Sin la presión de aire positiva y la humedad controlada de una incubadora, su pequeño cuerpo se está agotando. Estábamos perdiendo la batalla, Javier. Me quedé mirando a ese pequeño bultito, a ese diminuto guerrero. Mi corazón se encogió. Era tan pequeño, tan frágil. En él, vi el reflejo de mi Mateo. El mismo escenario, la misma lucha desigual. Pero esta vez, había una diferencia. Esta vez, la ayuda estaba en el muelle de carga, a punto de entrar. En ese momento, una de las enfermeras de adentro hizo un gesto de alarma y llamó al doctor. El monitor al lado de la cuna de Rodrigo empezó a sonar con una alarma aguda y rítmica. «Discúlpeme», dijo el doctor Morales, y entró corriendo a la unidad. Observé impotente desde el otro lado del cristal, cómo el doctor y las enfermeras rodeaban la cuna. Veía sus movimientos rápidos y precisos, pero no podía oír nada. Era como ver una película muda y aterradora. Veía el pequeño pecho de Rodrigo inmóvil. Vi a una enfermera aplicarle un estímulo en la espalda, mientras el doctor preparaba algo en una jeringa. El tiempo se detuvo. Cada segundo de la alarma del monitor era un martillazo en mi alma. Me sentí completamente inútil. Había conducido más de 1000 kilómetros, había desafiado a la naturaleza y a la muerte, y ahora solo podía mirar a través de un maldito cristal. Justo en ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era Alicia. La primera incubadora ya está dentro y el técnico la está conectando de emergencia. Estará lista en 5 minutos, me dijo en un susurro. Volví la mirada a la escena. Vi al doctor Morales mirar hacia nosotros a través del cristal, su rostro una máscara de desesperación. Sus ojos se encontraron con los de Alicia, y ella asintió con la cabeza, una comunicación silenciosa y perfecta. Un minuto después, vi cómo 2 personas empujaban una de las cajas recién desempacadas, la incubadora de cristal y plástico blanco, hacia la sala. La conectaron a toda prisa a las tomas de la pared. El técnico, un joven concentrado, pulsó varios botones. La máquina cobró vida. Sus pantallas se iluminaron y un suave zumbido llenó el aire. El doctor Morales, con un cuidado infinito,
Levantó al pequeño Rodrigo de su cuna improvisada. Era tan pequeño que cabía en la palma de sus dos manos. Lo depositó suavemente dentro de la incubadora y cerró la portilla de acrílico. Ajustó los parámetros en la pantalla táctil. La alarma del monitor seguía sonando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y entonces vi el movimiento más hermoso de mi vida. El pecho diminuto de Rodrigo subió y bajó. Una vez, 2 veces. Un respiro pequeño, tembloroso, pero un respiro al fin y al cabo. La alarma del monitor se detuvo. El silencio que siguió fue el sonido más glorioso que jamás había escuchado. El doctor se quedó mirando al bebé por un largo momento, y luego se volvió hacia la ventana, hacia mí. No sonrió. Su rostro estaba demasiado marcado por la tensión, pero levantó el pulgar, el mismo gesto que me había hecho don Armando en Monterrey, un universo de tiempo atrás. Y en sus ojos vi una gratitud tan profunda que sentí que me quemaba el alma. Me apoyé contra la pared, las piernas finalmente cediendo. Las lágrimas que había contenido durante todo el viaje brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de liberación, de propósito cumplido. Había entregado la carga. Me quedé allí un rato más, viendo cómo estabilizaban a Rodrigo y preparaban las otras incubadoras para sus hermanas. Alicia volvió a mi lado y me tendió una taza de café. «Bébalo, se lo ha ganado», dijo con una sonrisa que ahora sí iluminaba todo su rostro. «Gracias», logré decir con la voz ronca. «Gracias por dejarme ver esto. Quería que viera la diferencia que ha hecho. No solo trajo unas máquinas, señor Ríos, trajo el futuro de estos niños. Trajo la paz a sus padres, que han estado rezando en la capilla sin descanso». Bebí el café. El líquido caliente me reconfortaba el cuerpo y el espíritu. Sabía que era hora de irme. Ya no era necesario allí. Caminamos de regreso al muelle de carga, donde ya habían bajado todas las cajas. Firmé los papeles que Alicia me entregó, el papeleo oficial que cerraba el ciclo de mi trabajo. Pero el verdadero cierre había ocurrido frente a esa ventana. Cuando le devolví la tablilla con la firma, Alicia me miró con una seriedad y una emoción que nunca olvidaré. Tomó mi mano callosa de trailero, entre las suyas, suaves de enfermera. «Señor Javier», dijo, su voz temblando ligeramente, «no sé qué clase de problemas tuvo en el camino, pero puedo imaginar que no fue fácil. Solo quiero que sepa una cosa. El doctor me dijo que el nivel de oxígeno de Rodrigo estaba cayendo en picada. No le quedaban más de 10 o 15 minutos. Usted no llegó tarde, no llegó temprano. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Llegaste justo a tiempo». Esa frase, esas 4 palabras, «llegaste justo a tiempo», cayeron sobre mí con el peso y la ligereza de una bendición. Resumían la tormenta, el taller de don Ramiro, la cumbre de las ánimas, la noche en vela, la carrera desesperada contra el reloj, todo el caos, todo el esfuerzo, todo el miedo, cristalizado en ese momento perfecto de sincronía divina. Ya no era Javier Ríos, el trailero. Era el hombre que había llegado justo a tiempo. Sentí que una paz inmensa, una que no había sentido en 10 años, se asentaba en mi alma. El hueco que había dejado la muerte de Mateo no desapareció, pero por primera vez sentí que algo nuevo y cálido comenzaba a llenarlo. No era olvido, era redención. Le di las gracias a Alicia con un nudo en la garganta que me impedía hablar. Caminé hacia el conquistador, que me esperaba paciente bajo el sol de la mañana, como un viejo corcel después de una gran batalla. Subí a la cabina, el santuario que había sido testigo de mi odisea. Antes de arrancar, hice una última llamada. «Bueno», respondió la voz adormilada de mi hijo Ricardo desde el otro lado de la frontera. «Hola, mijo, soy yo, tu papá. Solo quería hablarte». Hubo un silencio. Hacía meses que no lo llamaba solo para hablar. «Papá, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Estoy mejor que nunca, hijo. Estoy en un pueblito en la sierra de Oaxaca. Acabo de hacer una entrega. Eran unas incubadoras, para unos bebitos prematuros». Otro silencio, esta vez más profundo, cargado de significado. «Papá». Uno de ellos, un niño, estaba muy malito, Ricardo. Me recordó tanto, pero está bien. Va a estar bien. Llegué a tiempo, hijo. Llegué justo a tiempo. Y entonces, por primera vez en una década, escuché a mi hijo llorar. Y yo lloré con él.
No eran lágrimas de dolor, sino de un entendimiento compartido, de un puente que se reconstruía sobre un océano de tristeza. Hablamos un largo rato, de todo y de nada, como no lo habíamos hecho en años. Le conté del viaje, de la gente que conocí. Él me contó de su trabajo, de Sofía. Prometimos vernos pronto. Cuando colgué, el sol ya estaba alto en el cielo. Arranqué el motor de El Conquistador. Su rugido ya no sonaba a trabajo, sonaba a una promesa cumplida. Mientras salía del hospital, miré por el espejo retrovisor el edificio blanco. Sabía que dentro, 3 pequeñas vidas comenzaban su viaje gracias a que un viejo trailero y su fiel camión se negaron a rendirse. El camino de regreso fue diferente. La sierra ya no parecía amenazante, sino majestuosa. Cada curva que había tomado en la oscuridad, ahora la veía a la luz del día, y me maravillaba de su belleza y de mi propia audacia. Conduje sin prisa, el corazón ligero, el alma en paz. Ya no era un hombre huyendo de un fantasma. Era un abuelo que, a su manera, había ayudado a traer vida al mundo. Y esa, amigos míos, es una carga que cualquier trailero estaría orgulloso de llevar. Y esa es la historia, mi gente querida. Una de tantas que se viven en el asfalto de nuestro México lindo y querido. A veces, la carga más pesada no es la que llevas en el remolque, sino la que llevas en el corazón. Ahora me gustaría saber de ustedes. ¿Les gustó el relato? Denle un like si les llegó al alma. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o pueblo nos están viendo? Sea en México, en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo, quiero saber hasta dónde llegan nuestras historias. Les mandaremos un saludo con mucho cariño en el próximo video. Ánimo y buenas rutas para todos.